las agencias, pues que somos organizadoras de este evento, Isaac Pérez de Cliento y Gilberto Hernández, un servidor de 4 Marketing, pues nuevamente recibirlos a todos y bueno, platicar de temas que nos interesan a todos referentes al inbound marketing. En esta ocasión estará con nosotros platicando una persona de HubSpot, Javier Santana. Él es especialista en temas de integraciones. Recientemente hemos tenido como muchas solicitudes y muchas pláticas y muchas charlas y dudas sobre todo con respecto a las integraciones. ¿Cómo puedo yo conectar o cómo puedo yo generar un ecosistema más robusto en torno a diversas plataformas y cómo puedo hacer que éstas interactúen, ¿no? Entonces, hoy contamos, como les decía, con la presencia de Javier Santana, que nos va a platicar al respecto. Buenos días, Javier, bienvenido. Buenos días, Gilberto, equipo, un placer estar y gracias por la invitación a este hub y emocionado de empezar a compartir con ustedes las experiencias de integraciones que tenemos con HubSpot. Muchas gracias. Pues adelante, Javier, somos todos oídos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, gracias por la introducción. Me presento nuevamente, Javier Santana, hago parte del equipo de HubSpot, soy el Solutions Engineer para Latinoamérica. Mi función dentro de HubSpot es básicamente identificar los retos que tienen las compañías a nivel de integraciones y soluciones y mirar cómo por medio de las soluciones que tenemos los podemos apoyar para que las compañías crezcan. Entonces, sin más, pues empezamos. La idea de hoy es que vamos a hablar sobre integraciones. La idea de esta sesión no es llegar a un nivel técnico donde hablamos de unos y ceros, sino más bien tener un conocimiento, un comprendimiento a nivel general de qué es una integración y cómo me puede apoyar a mí en mi día a día de trabajo con las diferentes soluciones que yo tengo. Entonces, sin más, empecemos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una pequeña introducción. Vamos a ponernos un poquito en contexto de este tema de integraciones. Vamos a hablar de qué son las integraciones, los componentes básicos que interactúan en una integración, por qué utilizar integraciones, quién las necesita, qué tipos de integraciones tenemos. Vamos a ver también el marketplace de aplicaciones de HubSpot y vamos a navegar un poco sobre la documentación de integraciones que tenemos a nivel de HubSpot para que podamos comprender y entender un poquito mejor ese aspecto, ¿de acuerdo? Aquí de nuevo tenemos la sesión de chat. Si tienen alguna pregunta, por favor la podemos poner ahí y a través de que vamos avanzando la presentación la podemos ir respondiendo o al final las vamos a revisar y las vamos a trabajar. Muy bien, entonces iniciemos con la parte de la introducción. Entonces, imaginémonos un día en la vida de, entonces vamos a hacer cualquier nombre al azar, un día en la vida de Javier Santana. Él trabaja para la empresa Acme. Javier es una persona que se encarga de manejar los datos, vamos a llamarlo bien sea de marketing o de ventas o de atención al cliente. Es la persona que se encarga de manejar los datos. La empresa Acme tiene múltiples bases de datos, múltiples aplicaciones y no tiene una data centralizada o una forma de ver fácilmente esta información. Entonces, ¿cuál es el día a día en la vida de Javier? Primero, le pide al equipo de tecnología que descargue la base de datos actualizada, o las bases de datos actualizadas. Eso es lo primero que se haría. Lo siguiente es que en su equipo tiene la última versión para comparar qué fue lo nuevo contra lo viejo que se hizo. Después empieza a hacer toda esta magia de ingeniería de Excel. Empezamos a hacer VLOOKUPs, empezamos a hacer tablas dinámicas, a concatenar información, etcétera, para al final tener un archivo para entregárselo al equipo de TI, para que el equipo de TI continúe con su trabajo o bien para generar los reportes que necesita la compañía para continuar su operación. Aquí les hago una pregunta y me pueden responder en el chat diciendo sí o no. ¿Conocen una persona de este estilo? ¿Les ha pasado que tengan este tipo de trabajo dentro de su compañía? ¿Conocen a alguien así? ¿Les ha pasado trabajando con una compañía que han visto que tengan este tipo de retos? Pueden poner sí o no ahí en el chat. Ok. Veo, sí. Entonces nos sentimos identificados porque justamente este es el reto
que tenemos muchas compañías o que tienen muchas compañías, de tener una persona, aquí en Colombia le decimos el chinomático, porque es la persona que hace tareas operativas y que siempre hace lo mismo, pero que generalmente no le agreguen un valor al negocio. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Pasa que tenemos personas que se desgastan trabajando en tareas operativas en vez de estar haciendo tareas estratégicas para la compañía. Tenemos datos que no son coherentes a nivel del tiempo, porque ya mientras que nos descargamos una información, ya el tiempo ha pasado, ya sucede otra información. Entonces, esto hace que se genere esta fricción al interior y que probablemente las estrategias que las compañías tienen pensadas, pues no funcionen tan bien, dado estos inconvenientes que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, y muchas veces esto pasa porque las compañías están preocupadas en su día a día. Hey, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto, tengo que trabajar en esto. Y muchas veces, no porque no lo quieren, sino porque a veces no les da el tiempo, no pueden pensar en una forma un poco más estratégica. O no tienen las herramientas, o no tienen las soluciones para hacer eso. Entonces, la idea de esta sesión justamente es mirar cómo por medio de las integraciones podemos llegar a mejorar la vida de Javier en la empresa, ¿de acuerdo? Y en general de la empresa. Entonces, empecemos aterrizando un poquito los conceptos y qué son las integraciones. Y antes de hablar propiamente de una integración, quiero pues hacer una analogía. Pensemos que tenemos una reunión con alguno de nuestros amigos en nuestra casa y queremos ver una serie, una película, pero la aplicación la tenemos en nuestro celular, en nuestro computador, y verla ahí va a ser un poco difícil. Entonces, lo óptimo sería poderla ver desde el televisor. Supongamos que no tenemos un televisor smart. Entonces, queremos presentar en el televisor. Entonces, ¿qué pensaríamos? No, pues fácil. O podemos tener un cable del computador o del teléfono a mi televisor, o comprar nuestros aparatos nuevos que nos permite hacer este streaming a los sistemas. Esto que acabamos de ver básicamente es una integración, ¿de acuerdo? Esto que acabamos de hacer es tener un medio por el cual yo voy a compartir información desde un sistema a otro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, llevándolo un poquito más aterrizado a este ejemplo, finalmente las integraciones conectan un software con otro software o otras aplicaciones para que puedan compartir esa información entre ellos. Se maneja información de ida, tanto de ida como de vuelta entre los diferentes sistemas, y la idea es que esto nos permita a nosotros pues automatizar muchos de esos procesos que de pronto Javier estaba haciendo en la empresa, ¿de acuerdo? ¿Quiénes de ustedes hoy en día tienen integrado HubSpot con alguna otra aplicación en su, bien sea con sus partners o en sus empresas propiamente? Me pueden poner ahí yo, o no tengo, si quieren el chat, con eso vemos un poco. Ok, genial. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando, ya entendemos todo ese contexto de, hey, ya hemos hecho algunos tipos de integraciones, ya sabemos de lo que hablamos. Genial, gracias por responder. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de una integración? Llevando la analogía al ejemplo que tenemos ahorita, perdón, pues en un principio tenemos el lugar donde se nos despliega la información, donde tenemos, hablando propiamente, el portal de HubSpot que hace nuestro computador. Esto se conecta vía internet a los servidores o a la aplicación como tal de HubSpot. Y aquí es donde empieza el tema de la integración. Mirando la analogía que teníamos anteriormente, entonces este podría ser nuestro celular, este podría ser nuestro celular donde está la información, aquí es donde la queremos desplegar y necesitamos algo en el medio para poder hacer esa integración. Es decir, pensemos en este integrador como un traductor de información, ¿de acuerdo? Supongamos que HubSpot habla español y el servidor habla portugués, entonces este medio es el que hace que esa información hace traductor entre los dos sistemas. Obviamente aquí pues por debajo hay mucha más información, los que son técnicos me dirán, hey, por debajo tenemos muchas cosas más, bases de datos, firewalls, más seguridad, pero a nivel básico de la integración tiene estos tres componentes. Entonces los servidores, que son los que comparten la información, y el traductor de información, que habrán escuchado el término de capa media, middleware, web service, inclusive Zapier, algo así. Entonces esos serían los tres componentes. ¿Cuáles son los términos más comunes hablando de integración con HubSpot? Entonces, finalmente hablamos de APIs. ¿Qué es APIs? Básicamente es una forma en que los servidores hablan entre sí y envían datos de un lado a otro. ¿De acuerdo?
Una API abierta, un Open API, es un API que está accesible y disponible para consumir. No todas las APIs son abiertas. Hay unas aplicaciones que dan APIs cerradas para trabajar información dentro de sus sistemas, dentro de sus plataformas, pero no están disponibles para ser consumidas por terceros. Entonces, HubSpot tiene ya APIs abiertas disponibles para utilizar. Integraciones conectadas, finalmente existen integraciones que son certificadas por el equipo de HubSpot. JSON básicamente es el formato de la API, es decir, vamos a llamarlo así, el lenguaje por el cual o la forma en que se ha construido el código. HTTP, pues básicamente es el protocolo que se utiliza para cambiar información en la web. Entonces, en la nube se maneja por HTTP, lo que manejamos a nivel de HubSpot. Límites de API, entonces, pues nosotros dentro de HubSpot tenemos unos límites para que puedan ser usados estas integraciones, que lo vamos a ver también más adelante. Y finalmente, autenticación, hablamos ahí de API Key o OAuth, que son básicamente las contraseñas para que los dos sistemas se puedan hablar. Básicamente es un tema de seguridad donde le decimos, mira, esta es mi contraseña, mi clave para que me puedas enviar o para que yo pueda enviar datos. ¿De acuerdo? Esos son los términos comunes en integración. Bien, ¿por qué utilizar integraciones? La respuesta parece obvia y lo es, de hecho. Entonces, la idea es que las integraciones nos ayudan a resolver y a simplificar la necesidad de nuevo software. Entonces, muchas veces, muchas empresas lo que hacían antes es, yo tengo mi aplicación y empiezo a construir sobre mi aplicación, empezamos a ver estos Frankensteins de software construido in-house, que son muy buenos, pero son difíciles de escalar en el tiempo. Y la idea de las integraciones es que nos ayuden nosotros a mejorar. ¿Por qué? Teniendo lo mejor de los diferentes mundos. Y conectando esos diferentes mundos para tener así una vista 360 de lo que queramos ver o para acelerar los procesos de negocio. Entonces, pensemos en Javier y en la empresa ACME, básicamente, ¿por qué utilizar esas integraciones? Vamos a tener la información en un tiempo muy, muy rápido, la información actualizada, vamos a hacer que Javier no se concentre en esas tareas repetitivas, sino más bien podemos utilizar a Javier como una persona más del equipo que piense más estratégicamente y no simplemente descargando, haciendo magia de Excel y subiendo archivos. ¿Perdón? Es un poco de nuevo, la respuesta es obvia, pero vale la pena pensarlo en ese contexto. Muy bien, ¿quién necesita integraciones? Podríamos decir, hey, todos las necesitamos, porque las integraciones, como dijimos, resuelven y simplifican las necesidades del negocio que tenemos. Entonces, la pregunta ahí es, ¿será que todos las necesitan? ¿Será que todos necesitamos integraciones? Y la respuesta ahí sí no parece tan obvia, porque todos diríamos, no, lo mejor es conectar todos los sistemas para que toda la información esté conectada entre sí y para que toda la información esté conectada entre sí. Pero vamos a ver por qué hacemos esta pregunta, si es verdaderamente que todos necesitan o no una integración. Entonces, primero, ¿quién necesita integraciones? Podemos hacer unas preguntas para hablar justamente de esto. Entonces, lo primero es saber si los sistemas permiten integrarse. Bien, sabemos que HubSpot lo permite, pero sabemos si nuestro otro sistema permite integrarse. Puede ser que yo tenga un sistema legado o mi servidor en mi empresa, en mi compañía, pero ese servidor no tiene forma de conectarse con el mundo exterior. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que preguntarnos. Hey, sí, HubSpot permite, ¿tu aplicación permite integrarse? Ok. Lo segundo es, y esta es muy importante, es debemos o podemos integrar los sistemas. Y cuando digo debemos y podemos es por lo siguiente, el tipo de información que vamos a manejar, básicamente. Entonces, por leyes de cada país, por leyes, más bien por políticas de las aplicaciones, entender si la información que queremos llevar y traer es posible integrar y manejarlo dentro de nuestros sistemas. Aterrizándolo un poco al ejemplo de HubSpot, ustedes saben que nosotros somos GDPR compliant y tenemos manejo de data sensible, no permitimos que la data sensible se aloje dentro de HubSpot. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando con un banco y la persona del banco nos dice, hey, no, es que yo quiero tener en mi vista 360 de mi contacto
yo quiero tener también la vista de cuáles son sus tarjetas de crédito, cuáles son sus créditos, cuáles son los saldos que llevan ahí. Eso hace parte de esa información sensible de las personas y es parte de esa política de no llevar esa información a HubSpot. Entonces, es válida esa pregunta. Y otro ejemplo claro es, hey, estoy hablando con una compañía o con un hospital o con un gestor de salud. Y la persona me dice, no, es que yo para la atención a mis clientes, en la atención al servicio, yo quiero tener el récord, la ficha de la historia clínica o el historial médico de mi contacto. La respuesta es, de nuevo, eso hace parte de la data sensible de la persona y no se permite alojar en HubSpot. Entonces, debemos, si podemos integrar los sistemas, entender bien cuál es la data que podemos y queremos llevar para poder responder bien esa pregunta. La otra es, ¿cuál es la cantidad de registros en función del tiempo? ¿De acuerdo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque me ha pasado, he estado en varias llamadas donde nos dicen, no, Javier, yo soy una plataforma de fintech y yo quiero llevar, perdón, el registro de toda la data, de todas las transacciones que hacen mis clientes en el tiempo, sin ser data sensible. Okay. Cuéntame cuántos son tus registros. Entonces, fácilmente nos pueden decir, no, mira, yo tengo fácilmente en un minuto 1 millón de transacciones. Ok, entonces ahí tenemos que empezar a revisar esto con eso que hablamos anteriormente, cuáles son los límites de las APIs. Entonces, mirar si esa estrategia o ese modelo, hacer la integración, aplica para lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Cantidad de registros en función del tiempo. ¿Cómo puede pasar el caso contrario? No, yo necesito que mi aplicación esté integrada. Ok, cuéntame, ¿cuántos registros tienen al día? 2. Y ok, aquí puede ser muy válido decir, pero ¿no te parece más fácil de pronto, en vez de gastar tiempos y recursos en integración, hacer un cargue manual o hacer un archivo manual? Y ahí se pueden derivar más conversaciones donde digamos, hey, no, si es que yo necesito que esté integrada porque no quiero el error humano, que la persona se le olvide, etcétera. ¿Cómo puede ser? Sí, pues no tiene sentido, al final del tiempo puedo hacer una integración, pero no en línea, sino puedo hacer una integración en batch, donde me recoja toda la información del día y al final se la pase a HubSpot en un batch. O la persona puede caer en cuenta de decir, sí, no tiene sentido yo gastar recursos, gastar tiempo y tener una integración que realmente es algo que yo puedo o registrar manualmente o hacer uso de alguna de las funcionalidades de HubSpot, como es el cargue de archivos, la importación de archivos de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la otra pregunta que hay que hacer, ¿cuál es la cantidad de registro en función del tiempo para evaluar si es válido hacer una integración o no? Y si aplica con el tema de los límites que tenemos. La otra pregunta que podemos hacer es, ¿tenemos la tecnología necesaria? Porque está bien, mi aplicación se puede integrar, HubSpot se puede integrar, pero acordemos que necesitamos algo en el medio para poder integrarnos, que es ese middleware. ¿Tenemos ese sistema? ¿Tenemos la tecnología? Si la respuesta es no, entonces existen los partners que nos ayudan a conseguir ese tema de tecnología o que ellos ya lo tienen y lo prestan como servicio. O también tenemos o podemos conseguir un sistema, un middleware en el mercado afuera para poder hacer la integración. Entonces, esa es otra pregunta para saber si tenemos la tecnología necesaria para hacer las integraciones. La otra pregunta es, ¿tenemos el equipo necesario? Aquí de nuevo se puede derivar varias cosas. No tenemos. Nuestro equipo de TI está concentrado en las partes estratégicas de la compañía, desarrollando aplicaciones, mejorando la experiencia del cliente. Ok, no tienes el equipo necesario, puedes buscarlo afuera, puedes contratar a uno de los partners de HubSpot para hacer la integración, pero eso también es válido hacerlo para poder entender ese alcance de las integraciones que tenemos que hacer. Finalmente, la última, pero no la última, es si tenemos el tiempo para realizar la integración y va muy de la mano con la anterior. Sí, pero tenemos el equipo, pero resulta que necesitamos la integración ya, mejor apalanquémonos en el equipo que ya conozca. No, es una integración que ya existe, buenísimo, porque la integración la vamos a hacer súper rápido. Entonces, evaluar ese tiempo en función del proyecto para saber si podemos cumplir los objetivos en el tiempo que queremos o si podemos llevarlo de pronto por fases, que es algo que también pasa muy común en las llamadas. No, yo quiero arrancar ya con HubSpot. Ok, arranca ya. Y en paralelo se van haciendo las integraciones con los otros sistemas y se van haciendo un sistema de ganancias tempranas para que los sistemas operen y se tenga la información como se debe tener. Entonces, ¿quién las necesita? De nuevo,
validar eso, no todo el mundo las necesita, mirar cuáles son las opciones que tenemos y hacer y tener como en cuenta estas preguntas de validación para saber si una integración va a resolver nuestras necesidades o no. Muy bien, ahora hablemos un poco de los tipos de integraciones que tenemos a nivel de HubSpot. Entonces, a nivel de integraciones y los tipos de integraciones que tenemos integraciones tipo plug and play. Integraciones tipo plug and play son básicamente que yo tengo mi aplicación, tengo HubSpot y ya existe algo en el mercado, en nuestro marketplace, que vamos a hablar también un poquito más adelante para entender qué es eso. Existe ya algo en el marketplace que no los conecta. Entonces, esto que ven aquí son conectores, aquí, son conectores preconstruidos que nuestros partners han realizado con diferentes aplicaciones, o inclusive HubSpot ha realizado con diferentes aplicaciones. Entonces, aquí esto es muy sencillo porque se requiere, por no decir que nada, muy poco conocimiento técnico. Simplemente buscamos la aplicación dentro del marketplace, la agregamos a nuestro portal de HubSpot, hacemos unas validaciones o completamos la parte de la integración, que básicamente es como identificar las dos aplicaciones para que se puedan hablar entre sí, y eso es todo. Aplicar las más comunes que tenemos ahí, por ejemplo, es la que tenemos con Google, con G Suite, perdón, con Gmail, y también con Microsoft Exchange. Las otras que tenemos que son conocidas a nivel de marketing pueden ser la integración con Facebook y Google Ads y LinkedIn también. A nivel de ventas, una muy conocida por ustedes, bueno, casi todo el mundo, que será Salesforce. Entonces existe un preconector ya construido donde simplemente hacemos unos cuantos clics y ya nuestro Salesforce queda conectado con nuestro HubSpot. Y así múltiples aplicaciones que ya en el mercado hoy en día están construidas y que no necesitamos hacer nada técnico, sino simplemente conectarlas a nuestro portal. Eso es todo. Entonces, el tipo de integración es plug and play que vamos a ver más adelante en nuestro marketplace. Esta es la primera. Y aquí hago un paréntesis para todos los equipos que están viendo esto, es, si ustedes ya han realizado aplicaciones, pensemos desde el lado de México, existe un ERP muy famoso, y ustedes ya han realizado ese tipo de integraciones, ya tienen los conectores. Esta es una oportunidad magnífica para que ustedes empiecen a monetizar ese esfuerzo que ya realizaron, como poniendo esa aplicación, esa integración dentro del marketplace de HubSpot. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de estas aplicaciones, que hoy día son más de 500 que ustedes ven acá, la aplicación y la integración de ustedes podría estar acá. Y las personas que necesiten esa integración simplemente entrarían, buscarían en nuestro marketplace y ya estaría la conexión hecha y ustedes pueden monetizar ese esfuerzo que ya han hecho. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un tema bastante interesante que ustedes pueden hacer, no únicamente con sistemas de ERP, sino de pronto con sistemas de comunicación, WhatsApp, otros sistemas de inventario, no sé, con sistemas de inventario de real estate. Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande para que puedan ustedes construir la aplicación como tal y generar ese conector para poder monetizar ese esfuerzo. Entonces, tipo de integración plug and play está en el marketplace, muy fácil de conectar, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de integración es cuando tenemos conectores tipo iPaaS. Para los que no saben, iPaaS es Integration Platform as a Service, que son servicios que proveen para integración como servicio. Entonces, básicamente, es algo muy parecido al marketplace, pero que no está en el marketplace. Entonces, ya existen conectores preconstruidos de ambos lados, y estos terceros lo que hacen es crear esa interfaz fácil para que los dos sistemas se conecten. Un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Y me imagino que lo habrán escuchado mucho, es Zapier. Entonces, Zapier tiene múltiples aplicaciones de lado y lado y ellos tienen los conectores preconstruidos para hacer esa integración. Yo le digo, supongamos que tengo igual PySync, igual Workato y muchas de estas otras, pero lo que yo le digo finalmente es, mira, cada vez que se me cree, por ejemplo, un nuevo contacto en HubSpot, por favor, señor, créeme ese contacto en mi sistema tercero. Entonces, esta integración, pues de nuevo, requiere muy poco conocimiento técnico y nos ayuda a hacer la vida más fácil a nivel de integración. Entonces, de nuevo, esto es básicamente muy parecido al marketplace, porque ya son conectores preconstruidos, simplemente una interfaz donde yo digo que lo que quiero hacer de un lado a otro y funciona, y ya funciona.
Y nuestro tercer tipo de integración es ya la que viene más personal, más API. Hey, yo tengo una aplicación que no es común, o yo tengo mi sistema in-house que yo creé en mis servidores y lo necesito conectar a HubSpot. Entonces ahí es donde empezamos a hacer esas integraciones personalizadas, y las hacemos por medio de ¿qué? Por medio desde la de HubSpot, por medio de APIs, las APIs que vamos a ver más adelante. Un ejemplo de este claro es, supongamos que tenemos un ERP, y desde la de HubSpot estamos trabajando en la suite de servicios, de ventas. Entonces, cada vez que se me crea un negocio cerrado o ganado, desde el lado contable de mi empresa, yo necesito saber que gané un negocio para poder facturar, que en mi ERP empiece a pasar en todo el proceso de cuentas a cobrar y el tema de contabilidad y facturación, etc. Entonces, ¿qué sucede? Para eso nosotros utilizamos lo que llamamos webhooks, que básicamente es una API proactiva, pero no vamos a entrar en detalle de eso, donde HubSpot me dice, mira, hay nuevo deal que pasó al estado cerrado o ganado. Señor integración, aquí está la información. Aquí tenemos al integrador, que es este traductor de información del cual hemos venido hablando, que traduce la información para que el ERP lo entienda y se le envía. Mire, señor ERP, aquí está la información de un negocio ganado cerrado, continúe con su proceso de facturación y cuentas a cobrar. ¿De acuerdo? Y puede pasar también que la información vaya de vuelta. Entonces, hey, resulta que dentro de mi integración yo quiero saber de ese negocio que cerré y gané y que ya envié MRP, yo necesito saber si se facturó o no se facturó. De pronto puedo traerme el detalle del pago si ya lo pagaron o no. Entonces, aquí es donde entra en juego la integración bidireccional. Entonces, por medio de esta API también puedo devolver la información hacia HubSpot, donde yo digo, ok, señor integrador, aquí tengo mi factura relacionada con ese deal que usted me ha enviado. Por favor, dígale a HubSpot que aquí está. HubSpot la recibe por medio de las APIs y dice, ok, yo agrego y actualizo mi deal con la información que me acabaron de pasar, bien sea como un adjunto o como un campo o una propiedad dentro de HubSpot, ¿de acuerdo? Entonces, estos son tipos de integración personalizadas. Otros ejemplos, ¿cuáles son? Yo quiero llevarme el inventario de real estate hacia HubSpot para saber en HubSpot cuáles son los bienes que tengo disponibles para que mis vendedores los puedan vender. Ok, una integración con tu sistema de inventario. Otra puede ser, hey, yo tengo una empresa que maneja suscripciones, yo necesito saber dentro de HubSpot cuáles son las suscripciones activas, no activas, más allá del deal que represente. Ok, la enviamos y creamos un objeto custom que se llama suscripciones, y ahí podemos tener toda la automatización adicional que queramos. Entonces, estos tipos de integración me ayudan a mí en mi empresa a realizar todo ese proceso a medida de los requerimientos que yo tengo, ¿de acuerdo? Para poder tener mi información al día. Otros ejemplos, plataformas de e-commerce, otros servicios de CRM, informaciones de data y analítica. Entonces, estas APIs nos ayudan a nosotros a conectar. Esto sí ya requiere un esfuerzo mucho más técnico, porque ya tenemos que empezar a hablar de código, a configurar este traductor, a tener en cuenta la información que está acá. Entonces, aquí hay un esfuerzo mucho más del equipo de TI o de los partners desde el lado de TI para manejar esas integraciones. Muy bien. Un ejemplo, un mapa tecnológico, como lo habíamos hablado. Entonces, tenemos a nivel de ads, integraciones que ya son nativas, que están en el ecosistema, a nivel de bases de datos internas. Entonces, aquí ya necesitamos integraciones propiamente por medio de APIs. Aquí de pronto algunas de estas vendrán por medio de sistemas como PySync o Zapier. Pero esto es como un ejemplo del mapa tecnológico que tenemos. Entonces, más allá de que HubSpot de pronto usted no requiere hacer una integración, ya viene integrado con Facebook Ads, Google Ads, con Gmail, con Salesforce, con SurveyMonkey, etc. Pero esto es un ejemplo de un mapa tecnológico cualquiera, donde podemos tener toda la información concentrada dentro de HubSpot. Ahora hablemos un poquito de los tipos de integración por complejidad. Entonces, tenemos integración de sincronización de datos en una vía. El ejemplo que les hablaba hace un momento del negocio ganado cerrado y enviar esa información a mi sistema de ERP o a mi data lake para tenerlo ahí. Entonces, enviar esos datos, entonces yo desde HubSpot lo envío hacia mi sistema y es una sincronización de datos en una única vía. Ahora,
podemos también tener sincronización de datos multivía, es decir, multiobjeto. Multiobjeto es que necesitamos, además de enviar quién es el contacto, saber, o el deal, saber quién es el contacto, porque eso es súper importante. Entonces, hacemos de sincronización de datos en una vía, para ese caso, para el ejemplo de un Shopify, toda la información viaja desde Shopify hacia HubSpot únicamente en este sentido, no en el sentido contrario. Entonces, lo que se envía es el dato de ese carrito que está abandonado, ese carrito que o la venta que se hizo en ese carrito, esa información pues se envía, pero no solo necesita HubSpot esa información, sino también saber quién me compró lo que me haya comprado. Entonces, además de enviar la información del deal, enviamos la información de mi contacto, ¿de acuerdo? Y hacemos esa relación adentro. Entonces, sincronización de datos en una única vía, pero a dos objetos diferentes. La siguiente es la sincronización de datos bidireccional. Entonces, aquí es donde tenemos un único objeto, pero que se conecta con información y de vuelta. Entonces, con GoToWebinar enviamos la información del webinario que se creó, del evento que se creó, y Webinar de vuelta nos envía información de quién se registró, quién fue, quién te atendió, etc. ¿no? Entonces, sincronización de datos bidireccional a un único objeto. Y la última es igual, es bidireccional, pero multiobjeto. Entonces, caso clave, integración con Salesforce, donde enviamos y recibimos información no únicamente a negocios, sino también de pronto a los contactos y la información que está relacionada en el timeline de ese contacto, de ese negocio. Entonces, estos son los tipos de integración por complejidad que identificamos. De nuevo, esto está 50.000 pies de altura, muy alto nivel, pero aquí es que todos nos llevemos un ejemplo de las integraciones por complejidad que tenemos y a nivel general de integraciones. Muy bien, entonces, hablemos un poco más sobre el marketplace de aplicaciones y cómo esto me puede ayudar a Javier en la empresa ARME o a cualquiera de ustedes o sus compañías a manejar o a integrar mis aplicaciones. Entonces, la idea de este marketplace se creó para encontrar las aplicaciones ya creadas, no ir a buscar a otro lado, no tener un equipo de desarrollo haciéndolo, sino si ya están creadas, si ya la rueda está inventada, ¿para qué me voy a inventar otra rueda? Ya la aplicación está aquí, las aplicaciones están hechas y me permiten a mí justamente entrar a conocerlas. Entonces, para los que no conocen, este es el marketplace de HubSpot, donde ustedes encuentran un sinnúmero de aplicaciones, las tienen categorizadas dependiendo de a quién está dirigida o dependiendo de la categoría. Podemos encontrar también aplicaciones nuevas que hayan entrado al mercado. Muchas de estas son gratis, algunas hay que pagar. Entonces, ustedes aquí pueden navegar por las diferentes, o pueden hacer una búsqueda fácil aquí de la aplicación que están buscando, la aplicación que están queriendo manejar. Y si yo entro a alguna de estas, vamos a entrar a esta, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Entonces, podemos identificar quién fue el que creó esa integración. En este caso, pues, fue HubSpot. Y podemos ver el tipo de sincronización de data que tenemos. Aquí en esta parte vemos cómo se sincronizan los datos, lo que acabamos de hablar. Me sincroniza la información de los correos ida y vuelta, una sincronización bidireccional. Y aquí está el detalle. ¿Cómo la podemos configurar? Aquí está una guía de cómo configurar. Podemos ver el total de instalaciones, en categorías a cuáles son los requerimientos que se necesitan, los permisos, el tipo de suscripción que necesita. Entonces, así es como navegamos para poder identificar o encontrar esas diferentes aplicaciones que ya están creadas previamente. Entonces, recordemos esos 3 diferentes esquemas de integración. Este es el del marketplace, donde con unos simples pasos podemos llegar a encontrar cómo se configura. Aquí el ejemplo claro, si ustedes se dan cuenta, no hay nada de código que yo tenga que hacer, simplemente es un next, 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 donde yo identifico cuál es mi cuenta, qué es lo que quiero configurar, y eso es toda esa parte de ese marketplace de integraciones que hoy en día son más de 500. Aquí es donde les digo, hay una oportunidad muy grande. Si ustedes ya crearon una integración y pueden crear los conectores para hacer de una forma más sencilla esa integración, pueden monetizar esos esfuerzos. Voy a buscar una que... Ok. Casi ahora, aquí está, todo esto. Entonces, ustedes al final del tiempo pueden tener un esquema gratis, dependiendo de las limitaciones que tengan, y monetizar ese esfuerzo de integración que han hecho, ¿de acuerdo? Para poder tener en cuenta eso.
con las aplicaciones que van integradas. Muy bien. Lo siguiente es, voy a pasar al nuevo presentador y hablar un poco de cómo navegamos la documentación de estas APIs. Y aquí finalmente, si ya han conocido esto, si no conocen, se los presento, es el lugar donde está toda la magia a nivel de integración de APIs. Entonces, lo primero que quiero que se den cuenta aquí es que pueden hacer, crear una cuenta de desarrollador. Esa cuenta de desarrollador que les va a permitir, vamos a hacer clic, crear una cuenta. Esto es totalmente gratis, no tienen que hacer pago de nada, simplemente crear, yo como ya la tengo creada, no es necesario crearla porque aquí van a seguir unos pasos para crear su cuenta. Voy a continuar con mi usuario, voy a seleccionar esta cuenta, por ejemplo. Entonces, una vez ustedes se registren, les va a aparecer esto. Y desde aquí, algo muy interesante que pueden hacer es, pueden crear una cuenta de prueba para poder jugar con esas APIs. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi cuenta de pruebas. Si yo aquí llego a mi portal de pruebas, esto no tiene ningún costo, si tiene un tiempo límite de estar vigente. Y desde aquí, desde ese portal, yo puedo empezar a jugar con mis APIs, con mis integraciones, para saber si están funcionando. Básicamente, esto es un ambiente de desarrollo donde puedo probar las APIs que estoy creando. Entonces, estamos acá. Entonces, desde aquí, creamos una cuenta, podemos crear un portal y empezar a jugar con las APIs. ¿Pero cuáles APIs? Entonces, para eso está este botón de acá. Y aquí es donde está toda la documentación que hace referencia a las integraciones, a las APIs abiertas que tenemos. Entonces, desde aquí podemos empezar a navegar las APIs que tiene CMS, las APIs, a nivel del Conversations y las APIs del CRM. Y aquí es donde vamos a ver lo que se llama Entendiendo el CRM, que básicamente es cómo está organizado HubSpot al interior, que si pues llegamos aquí es justamente eso que habíamos hablado. Entonces, mira, aquí está organizado los contactos en relación con los negocios, con las compañías, con los tickets a nivel de servicio. Los deals a su vez están relacionados con tickets o con compañías o con contactos, y también tienen líneas que están a su vez relacionadas con productos. Entonces, es como el esquema, ¿de acuerdo?, de cómo está organizado HubSpot por dentro. Hablando a un nivel técnico, este es el ERD, Entity Relationship Diagram, de cómo se organiza esa información y cómo están asociados los diferentes objetos entre sí. ¿De acuerdo? A partir de ahí, pues nosotros podemos ver, entonces, que aquí tenemos los objetos y los diferentes objetos que hemos visto anteriormente. Entonces, si me voy a contactos, lo primero que voy a tener es una vista general sobre el API, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener los puntos finales, los endpoints. Entonces, yo aquí veo que con esta API, ¿qué estoy en capacidad de hacer a nivel de integración? Entonces, puedo traerme una lista, puedo crear un contacto dentro de HubSpot, puedo leer también contacto dentro de HubSpot, puedo borrarlos o archivarlos, puedo actualizar información dentro de HubSpot. Entonces, imagínense esto dentro de su esquema de integración, las diferentes cosas que se podrían llegar a hacer. Tengo mi aplicación en mi nube, con mi base de datos. Cada vez que una persona se registre en mi aplicación, yo puedo enviar esa información a HubSpot para que quede la información sincronizada. Y si ya está creado, que me actualice con la información que me quedó actualizada en mi aplicación. Entonces, aquí podemos hacer uso de todas estas APIs. Temas de búsqueda también, si queremos llevar información hacia los otros sistemas. Asociar con los diferentes objetos que ya existen. Entonces, asociar con un contacto con un negocio, si es que de pronto el negocio se creó por fuera. O un ticket, puede ser asociar con otro objeto, en fin. O se puede contratar de evaluar esos puntos de integración y saber si era válido de pronto no hacer una integración sincrónica cada vez que el evento suceda, sino de pronto hacer algo al final para hacerlo más consolidado y mejorar el tema de los temas de rendimiento. Pues aquí está también un proceso batch para hacer esos cargues de esos procesos en batch, es decir, en lote, de diferentes acciones que podemos hacer. Crear un grupo de contactos, archivar un grupo de contactos, leer o actualizar un grupo de contactos. Entonces, esas son las diferentes APIs que podemos utilizar acá. Otra de las cosas interesantes que podemos ver en estas páginas es hacer uso de estas APIs directamente desde acá para probar. Entonces, de aquí yo selecciono mi método de autenticación, sea el que sea, pongo los datos acá, ¿de acuerdo? Y una vez lo haga, yo puedo decirle, hey, esto que yo creé acá, por favor, hágame la prueba en mi sistema. ¿De acuerdo?
Entonces esto es bastante útil cuando ustedes están haciendo pruebas. Este es el sistema esta es la forma en que ustedes pueden probar las APIs directamente desde acá sin necesidad de tener otro sistema, o recuerden los 3 componentes que habían, que era HubSpot, un integrador y el sistema. Entonces aquí ya podemos empezar a jugar y a probar las APIs para ver cómo se ve esa integración. Si yo tengo aquí, no sé, le cambio a Brian por cualquier nombre, entonces lo que va a hacer esa integración es cogerme el dato, y si se dan cuenta, aquí me cambió la información, yo hago la prueba y me envía esa información a HubSpot, ¿de acuerdo? Esta es otra funcionalidad muy interesante que tenemos desde HubSpot para hacer esas pruebas. No únicamente con crear, sino con otras. Hay otra muy interesante que, si ustedes estuvieron en el Inbound del año pasado, saben que apareció lo que se llama objetos custom. Entonces, estos objetos custom o objetos personalizados me permiten a mí extender más allá de mi objeto de contacto, de negocio ticket, de pronto tener un objeto que se llame inventario, por ejemplo, que habíamos hablado anteriormente, y tener todo el inventario de mi real estate para saber cuáles bienes están disponibles, cuáles están separados, etc. Entonces, aquí está esta otra y podemos hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí nos preguntaban, ¿cómo se llama? Porque tenía para entender cómo funciona. Es el ERD y ese lo encuentras justamente de developers.hubspot.com y te vas a entendiendo el CRM, ahí está el mapa. Vale. Recuerden, si tienen preguntas, pónganlas ahí, las estamos revisando y seguimos avanzando sobre el tema. Muy bien, esto a nivel de APIs, ¿de acuerdo? Y de cómo funciona. De nuevo, esto es 30.000 pies de altura. Los invito a que entren, jueguen, creen su cuenta de su portal desarrollador. Los que son técnicos pueden empezar a jugar. Los que no pueden aprender, porque realmente es algo muy sencillo de utilizar y de hacer, y lo pueden trabajar. Y además del uso de las APIs como las estamos viendo, pues también tenemos algo que es poderlo correr en Postman, que básicamente es lo mismo. Por aquí tengo un ejemplo de Postman, donde yo puedo aquí construir todo mi código o hacer copiar el código que tengo allá y ponerlo aquí y empezar a jugar con los diferentes parámetros. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una API key en mi portal. Esto no lo voy a estar mostrando, pero bueno. Y aquí tengo la información de ya como tal lo que yo quiero hacer. Entonces aquí lo que estaba haciendo era creando un objeto custom, si no estoy mal, y le está poniendo la información de un objeto custom. Ya desde aquí puedo enviarla y hacer la prueba, etcétera, donde me va a arrojar el resultado si el resultado fue válido o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, habiendo hablado un poco sobre el tema de las APIs, tenemos que entender también cuáles son esos límites y hasta dónde podemos llegar con esas APIs de HubSpot. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es la disponibilidad de las APIs dependiendo de los tipos de suscripción que tenemos. Entonces, aquí vamos a poder ver a nivel de CRM. Ustedes saben que el CRM de HubSpot es gratis. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos disponibles? Mira, tenemos todas estas. Entonces, no hay que hacer ningún pago para poderlo hacer. A nivel de marketing, sales y service, pues vamos a encontrar que hay algunas APIs que únicamente funcionan dependiendo del tipo de suscripción. Ustedes saben que Workflows hace parte de una funcionalidad profesional, entonces por eso el API de Workflows solo está disponible a partir de esa suscripción. Igual para marketing hay una muy particular que únicamente está disponible en la versión Enterprise, que es la de eventos, entonces se dan cuenta aquí únicamente. Pero entonces esta es otra herramienta que les va a ayudar a ustedes a identificar qué tipo de suscripción podrían llegar a necesitar dependiendo de la integración que lleguen a requerir. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante en esta misma página son los límites que habíamos hablado. Entonces, ¿cuántos llamados por segundo puedo hacer? Entonces, para niveles gratis y starter tenemos unos límites de 5 cada 10 segundos, 100 llamados cada 10 segundos, y un máximo de 250,000 llamados diarios. ¿De acuerdo? A nivel enterprise y profesional, entonces tenemos un límite de 150 llamados cada 10 segundos, nos aumentan 50 llamados, y hasta 500,000 llamados diarios. ¿De acuerdo? Y existe algo que es un add-on, y este add-on lo que me permite subir de 150 a 200 llamados cada 10 segundos y hasta 1 millón de llamados diarios. ¿De acuerdo?
Entonces, este es el otro límite. Acuérdense cuando hablábamos del ejemplo que les di, yo quiero enviar toda mi transaccionabilidad a mi sistema y yo hago más o menos 1 millón de llamados en un minuto. Ok, seguramente con estos límites no nos va a dar y tenemos que mirar otra estrategia, enviar información en batch o al final del día, pero es válido que sepan esto para tener en cuenta esos límites de integración que llevamos. ¿De acuerdo? Y equipo, entonces, con eso en mente, creo que hay otra pregunta por acá. Nos preguntan, ¿con qué aplicaciones podría hacerse integración para que el vendedor haga check-in y check-out en sus listas de venta desde HubSpot? ¿Con qué aplicaciones podría hacer? Creería que esa integración podría ser una integración custom donde podamos identificar el evento de check-in y check-out, desde qué aplicación se hace y enviar eso como evento hacia HubSpot. ¿De acuerdo? Lo otro que podríamos hacer es crear un objeto custom, un objeto personalizado, donde identifiquemos en esa venta, que no sé si estás hablando como de reservaciones de hoteles, en esa venta de ese hotel, de esa reservación que se hizo, cuando la persona entró y cuando la persona salió, de acuerdo al sistema de hotelero que diga. No sé, José, si respondí tu pregunta o era algo distinto. Vale, y con eso en mente, equipo, pues espero que esto haya sido de su agrado, hayan conocido un poquito más sobre la integración y las ventajas que tiene para gestionar HubSpot. Al final de esto es que, si se acuerdan del ejemplo que les dije, Javier, en la empresa Acme, es que todos esos procesos manuales que se llevan por fuera, más allá de ser HubSpot, pueden ser otras aplicaciones, los podamos automatizar e integrar para utilizar mejor los recursos y ser mucho más competitivo hoy en día. ¿De acuerdo? Equipo, ¿están listos para integrar? ¿Tienen más preguntas? Estoy revisando si tienen más preguntas, creo que no. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Por favor, escríbanlas. Igual Adrián, Gilberto y Nicole, cuéntenos. Bueno, tenemos otro, creo. Ok, muy bien. HubSpot guarda un registro de las conexiones que se realizan a través de API. HubSpot guarda un registro de cuáles son el log que se ha hecho. Permítame, esto es mejor hacerlo con ejemplos. No. Entro a mi portal de prueba y voy a mostrarles a nivel de APIs cómo se ve esto. Me voy a la configuración, aquí me voy a las integraciones, aquí me voy a mi API key en este caso, y yo aquí tengo un audit log, ¿de qué es lo que he hecho? Lo creé y el registro de llamadas, no sé por qué este no aparece, creo que en este no fue donde dice los llamados, pero aquí me va a aparecer ese registro de los llamados de integraciones que hice. Espero haber respondido tu pregunta, Carlos. Equipo, para mí ha sido un placer de nuevo. Muchas gracias a Adriana, a Gilberto, a Nicole por esta invitación. De nuevo, espero poderlos acompañar en otras futuras sesiones. Y de nuevo, si tienen alguna duda, consulta, apóyense a sus partners, apóyense a su equipo, apóyense en la gente de HubSpot para que los podamos apoyar en los retos que ustedes tengan de aquí a futuro. Gracias, Javier. Súper interesante tu charla. Creo que nos dio un panorama pues muy general, muy interesante sobre la parte de integraciones, ¿no? Equipo, Isaac, ¿algo que quieras agregar tú de tu parte? Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí me escuchó? Sí. Perdón, por acá. Sí. No, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y no, pues también muchas gracias, Javier. Fue muy interesante, muy completo. Creo que la verdad yo pienso que en base a mi experiencia con nuestros clientes y nuestros conocidos, pienso que no hemos explotado tanto el marketplace de HubSpot. Yo pienso que tanto del lado de los proveedores como del lado de los clientes, siempre hay una gran oportunidad de aprovechar lo que ya está hecho. Como decía Javier, no quemarse el coco inventando el hilo negro. Así que
ese creo es el reto que yo me llevo a partir de esta charla. Muchas gracias. Nicole, Adrián, no sé si quieran agregar algo. Pues agradecer a todos por conectarse, sobre todo a Javier por la explicación, que justo teníamos también ese reto de cómo explicarlo sin que sea como muy técnico y cómo hacerlo de manera que varias personas también lo puedan entender y puedan participar. Pero muchísimas gracias, Javier, y a todos ustedes también por conectarse. Sí, veo que hay otra pregunta. Luis Espinosa dice, queremos explorar agencias de desarrollo en México que integren HubSpot por cualquier tipo de API. ¿En dónde puede encontrar? Aquí puedes hablar no solamente con nuestros panelistas. La información aquí. Entonces puedes hablar con ellos para que te puedan apoyar en los retos que tengan. Listo. Adrián, ¿algo quieras agregar tú? Agradecer a todos y estamos en contacto. Les avisamos en breve, les vamos a avisar del segundo Hub del año para el mes de junio, ¿verdad, Nikki? ¿Lo quieres anunciar tú? Entonces ya esté confirmada la fecha. 17 de junio. Ya, pero ya oficial, perfecto. Pues sí, vamos a tener el segundo Hub el 17 de junio, igual ahí en la comunidad le vamos a estar dando promoción y en nuestras redes sociales para que también nos puedan acompañar al segundo Hub del año. Listo, pues muchísimas gracias, nos vemos pronto y un placer verlos nuevamente a todos. Cuídense mucho, gracias. Espero verlos pronto también. Hasta luego. Hasta luego.